Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este domingo 11 de noviembre del 2012. El día de hoy vamos a tener un debate entre el presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, el asambleísta Paco Velasco, y Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, con quien vamos a tratar y debatir, mejor dicho, ellos van a debatir, yo voy a actuar de moderador, sobre el incremento del bono de desarrollo humano. Su impacto social, por cierto, porque no podemos desconocer eso, o sea, no podemos hacer abstracción del objetivo del bono y el mecanismo de financiamiento. Recordemos que a raíz de la propuesta y a raíz de la propuesta del mecanismo de financiamiento se ha generado cierta polémica en el país. Algunos dicen se está poniendo en riesgo el sistema financiero nacional, los otros dicen es momento de socializar también las ganancias de la banca. Para tratar entonces este tema vamos a conocer el perfil de nuestros dos invitados. Patricio Peña, ex subsecretario de Rentas del Ministerio de Finanzas, ex director del Consejo Nacional de Modernización del Estado, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Quito. Francisco Velasco, asambleísta Movimiento País, radiodifusor quiteño, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Solo una aclaración, Paco Velasco, ex radiodifusor, hoy está 100% dedicado a la Asamblea Nacional. Esta aclaración porque en un programa pasado donde participó Paco Velasco cometimos también, salió esa presentación y él me hizo la observación en aquel entonces. Así que cumplo con la aclaración de nuevamente Paco Velasco. Bueno, ahora para introducir el tema, señores, los invito a ver el reportaje que nos ha preparado. El primer reportaje que tenemos preparado, ¿quién me lo preparó, Gustavo? Javier Rosero. Los orígenes del bono de desarrollo humano se remontan al gobierno del expresidente de la República, Yamil Maguad. En aquel entonces se lo bautizó como bono de la pobreza y consistía en entregar 100.000 sucres a madres de escasos recursos económicos y 50.000 a adultos mayores de iguales características. Este bono de la pobreza, como lo llamaron, fue creado para compensar la eliminación de los subsidios en el gas y electricidad. Después de derrocado Maguad, el presidente Gustavo Noboa fijó en $10.50 el bono para las madres, un alza que representaba $4.50, pues con la dolarización, los 150.000 sucres se habían transformado en $6. Quienes tenían más de 65 años y las personas con discapacidad empezaron a cobrar $6. Para el 27 de diciembre del año 2000, habiéndose incrementado los precios del gas, gasolina, energía eléctrica, así como nuevas tarifas en el servicio telefónico, el bono solidario, como se lo llamó también, subió $1 más. En el 2003, Lucio Gutiérrez, como presidente de la Nación, fijó el valor del bono de desarrollo en $15 para las familias de quintil 1 y $11.50 para el quintil 2. De desarrollo creado en 1998 por el gobierno del presidente Maguad se ha venido incrementando en varias ocasiones de los últimos 14 años. En el año 2007, el presidente constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa, incrementó el bono de desarrollo humano de $15 a $30. Posteriormente adoptaría una medida similar, por lo que el bono subió a $35. En este gobierno es donde este subsidio tomó un direccionamiento diferente, siendo solo uno de los servicios de protección social que impulsa el gobierno nacional a través del MIES, ya que la cobertura se extiende también con pensiones para adultos mayores, pensiones para personas con discapacidad, bono de emergencia, cobertura de protección familiar, crédito de desarrollo humano, proyecto socio-ahorro y la red de protección solidaria. Hay madres que no tienen esposo, tienen bastantes niños, no tienen la comodidad y con eso se ayudan un poco. Hoy existe un nuevo proyecto de ley para incrementar de $35 a $50 el valor del bono de desarrollo humano. La forma de financiarlo sería con la eliminación del beneficio de la reducción del 10% al impuesto a la renta para los bancos, una reforma a la fórmula de cálculo del anticipo de los bancos y de las sociedades financieras que sería al 3% de sus ingresos grabados y la aplicación del 12% del impuesto al valor agregado IVA para los servicios financieros de las entidades bancarias. No existe ningún tipo de perjuicio con esta medida, no es que van a perder, no es que van a ponerse en estado de liquidez. Por otra parte, la oposición al régimen dice estar de acuerdo con que el bono de desarrollo humano tenga un incremento, pero no debe, según ellos, salir de las utilidades de la banca. El bono es importante y es necesario.
El problema es cómo se lo está financiando. La Asamblea Nacional realizó el jueves pasado un primer debate de la ley de redistribución del gasto social. Ningún sector político expresó su oposición. Sin embargo, entre la bancada oficialista se argumentó, entre otras cosas, que la entrega del bono de desarrollo humano no motiva a las personas para que no trabajen, ya que $50 no alcanza para vivir. Por el lado de la oposición, se manifestó que para el primer debate no existió un análisis real de esta reforma tributaria y que podría estar mal enfocado este beneficio al no reducir de manera significativa la pobreza. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero. Bueno, pero no podemos iniciar este debate si no contextualizamos el tema. Es decir, no podemos discutir y debatir tan solo el mecanismo de financiamiento, sino tenemos que partir de algo. Tenemos que partir del bono per se, su objetivo, para qué es el bono. Y para eso voy a recurrir a cierta información que quiero compartir con ustedes. El decreto ejecutivo número 1838 del 20 de julio del 2009, en su artículo 2, estipula establecer el valor mensual de la transferencia monetaria para el bono de desarrollo humano, pensión para adultos mayores y pensión para personas con discapacidad de $35. Entonces, reciben el bono madres que están en los quintiles 1 y 2, personas en condiciones de discapacidad y adultos mayores. Eso en cuanto a quienes reciben el bono. Pero veamos también otras estadísticas. Tenemos que el total de personas que reciben el bono es de 1.899.531, de acuerdo a datos que nos los da el Ministerio de Inclusión Económica y Social. De este 1.899.000, personas con discapacidad son 115.270, adultos mayores 581.283 y madres 1.202.978 en números consolidados. Ahora bien, veamos ahora cómo ha ido evolucionando la inversión del bono de desarrollo humano desde el 2007. En el 2007, el bono tenía o requería una inversión de 285 millones. En el 2008, de 329 millones. En el 2009, 401 millones. 2010, 466 millones. Y llegamos al 2012 de orden de 498 millones. En el 2007 lo recibían 1.005.000 personas, al 2012 lo reciben 1.202.000 personas, en números redondos. Ahora bien, veamos cómo está distribuido este bono a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. Del 1.202.000 personas, que son las madres, en Guayas, que es la provincia donde más concentración de pobreza hay, se lo reparte a 283.000 personas, Manabí 170.000 personas, Los Ríos 101.000 personas, Pichincha 68.000. Después de Pichincha viene Esmeralda y otras provincias más con menor número de pobladores o de hogares que reciben el bono. Es decir, estaría concentrado principalmente Guayas, Manabí, Los Ríos y Pichincha. Y ahora tenemos ya los últimos datos. Madres que reciben por rango de edad el bono de desarrollo humano. De 18 a 29 años de edad, 377.733. Entre 30 y 39, 331.530. De 40 a 49, 258.000. De 50 a 59, 170.000. De 60 a 64, 63.000. Y mayores a 65.136. Obviamente estas cifras no nos llaman la atención porque evidentemente mientras la franja sea la más joven van a recibir más bonos. Número de hogares que tienen hijos entre 0 y 17 años, de 0 a 5, 213.000, de 5 a 12, 764.000 y de 12 a 18, 468.000 personas. Estas son estadísticas y datos para poder contextualizar el porqué del bono de desarrollo humano. Y como ustedes pudieron ver, amigos televidentes, todo el mundo está de acuerdo en el incremento, lo que se discute es el mecanismo de financiamiento. Pero yo quiero partir de una pregunta del bono para luego irnos al mecanismo de financiamiento. Cuando surge el bono, originalmente se llamaba bono de pobreza. Hoy se llama bono de desarrollo humano. Y le pregunto primero a Patricio Peña y luego a Paco Velasco, minuto 20 cada uno para iniciar este debate.
el bono de la pobreza estaba constituido al amparo de un asistencialismo y el bono de desarrollo humano significa hoy toda una estrategia y mecanismos de protección. Si es así, ¿cuál es la diferencia? Patricio Peña, Paco Velasco, cada uno su minuto 20. Yo considero que todo gobernante, independientemente de cuál sea su extracción política, tiene la grave responsabilidad, la enorme responsabilidad de atender una enorme cantidad de necesidades que tiene la población. Nuestra comunidad se caracteriza lamentablemente por la existencia de una también enorme cantidad de inequidades y consecuentemente le toca al gobierno, con mucha imaginación en muchos casos, arbitrar las medidas, arbitrar las estrategias que considere necesarias para de alguna manera mitigar esas inequidades, con la expectativa y la esperanza que nunca dejará de ser una especie de utopía de ojalá algún día eliminar esas inequidades. En ese contexto, como quiera que se le llame, asistencialismo social u otra clase de arbitrios que introduzca un gobierno en un momento determinado, yo, insisto, considero que todo esto responde a una obligación consustancial, natural, que tiene todo gobernante dentro de sus graves responsabilidades. Gracias, Patricio Peña. Paco Velasco, su turno. A mí me parece que el que se llame ahora bono de desarrollo humano significa que está a tono con los tiempos. Los indicadores de pobreza, de inequidad, además tienen que ver con los indicadores de cómo un país, el índice de desarrollo humano. Entonces, un país que mejora su índice de desarrollo humano quiere decir que si es que presta estos bonos, en este caso a las madres, fundamentalmente del 1.900.000 beneficiarios, 1.500.000 son mujeres. Pues muy bien, lo que le está diciendo este Estado es, a ver, si tú envías a tus guaguas a la escuela, ahí te doy el bono. Si tú haces que los guaguas vayan a recibir cada 2 meses un chequeo médico, ahí te doy el bono, de manera que el bono se transforma en un elemento de promoción de la salud y de educación. Pero ojo con esto, ojo, los países ricos entregan a sus vacas $2 por cabeza de ganado por día. Los países ricos subsidian a sus agricultores en $360.000 millones al año, desde siempre y hasta siempre, como diría algún expresidente, de manera que los bonos forman parte de un elemental deber de justicia por parte de sus estados y sus gobernantes. Gracias, Paco Velasco. Ahora, entonces, el bono es necesario, cumple un propósito, no se trata de asistencialismo, se trata de una estrategia de inclusión social que permita romper la pobreza. En esto, aquello que Patricio Peña decía, suena utopía, pero ojalá algún día lo podamos lograr, de que los hijos de estas personas, con una visión mucho más amplia, con herramientas y acceso a oportunidades para el desarrollo, comiencen a tener esas oportunidades que el Ecuador necesita para todos sus pobladores. Ahora, siendo así entonces, y siendo una obligación consustancial, como lo dice Patricio Peña, el tema es que el bono tiene que incrementarse, pero hay que buscar los mecanismos de financiamiento. El Ejecutivo ha hecho una propuesta. El director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Ecuador, César Robalino, pronosticó que el sector no tendrá beneficios reales una vez descontada la inflación si la legislatura aprueba un proyecto de ley para elevar los gravámenes. La asociación prevé que la banca privada registre beneficios de unos $300 millones para este año, es decir, 2012, lo que supone una rentabilidad del 12%, explicó Robalino. No obstante, según sus cálculos, esa rentabilidad se reduciría a un 5% el próximo año con la aplicación de los nuevos impuestos, lo que sería similar a la inflación prevista, con lo que el lucro real sería nulo. Argumento de la Asociación de Bancos Privados. Su turno, Patricio Peña, su minuto 20. Este tipo de beneficio, como quiera que se lo llame, de desarrollo humano, asistencial, insisto, yo creo que va en la línea de la obligación del gobernante, tiene que surgir necesariamente de los recursos presupuestarios. Desde hace muchos años en el Ecuador, no solamente este gobierno, sino muchos gobiernos que le antecedieron, vienen haciendo importantes esfuerzos por eliminar la lamentable figura que existía anteriormente de los famosos ingresos predestinados. Es decir, creo este ingreso para este propósito. Eso ya no existe más. Todo ingreso que se genere necesariamente tendrá que ir a una arca común a alimentar
los recursos del presupuesto general del Estado, y tendrán que ser de los recursos del presupuesto general del Estado que se satisfaga o se financie esta clase de estrategias, de esta clase de programas que siempre serán necesarios. Del debate del día de ayer, con ocasión del primer debate, valga la redundancia, en la Asamblea Nacional, se colige claramente de que nadie se opone al incremento del bono en sí mismo. Creo que sería lamentable que algún ciudadano ecuatoriano se opusiera al incremento del bono. Creo que hay un consenso generalizado en ese sentido. Lo que creo que es importante analizar entonces es de dónde vienen los recursos que alimentarán el presupuesto nacional del Estado o general del Estado para satisfacer el financiamiento del incremento de este bono. Ese es el escenario en donde habrá que analizar y habrá que discutir este tema. Gracias, Patricio Peña. Voy donde Paco Velasco, su minuto 20. Dice, solo recuerdo lo que indicó Patricio Peña en términos de lo sustantivo de su intervención. Dice, ya no se utilizan los ingresos predestinados, sino que este bono debería financiarse con cargo a los ingresos del Estado, es decir, el presupuesto del Estado. Paco Velasco, su turno. Y así mismo es. Se financia con cargo al presupuesto general del Estado, presupuesto que se alimenta de los ingresos del petróleo, de los impuestos, de los aranceles, en fin, etcétera. Así que efectivamente va a financiarse con cargo al presupuesto general del Estado, y de todas maneras, para cuantificar un gobierno responsable como el de Correa, frente al ofrecimiento demagógico de un representante de la banca, que es el señor Lasso, frente al ofrecimiento demagógico, el pueblo diría, yo te ofrezco, busca quien te dé, lo que hace Correa es decir, perfecto, vamos, hay que subir de 35 a 50, y aquí está la fuente de financiamiento, pero no es una fuente de financiamiento preasignada. La caja fiscal, la cuenta única del Tesoro Nacional, que ahora así se maneja, es la receptora de todos los emolumentos, tributos, petróleos, aranceles, en fin, etcétera, y de ahí saldrá el financiamiento, porque una parte, recordémoslo, solo una parte del incremento del bono va a ser financiado con estas medidas tributarias puestas a la banca. Gracias, Paco Velasco. Bueno, dice Paco Velasco, dice Patricio Peña, dice, el tema es que se lanza una propuesta, pero no se dice cómo se va a financiar. Busca quien te dé, dice Paco Velasco. Por otro lado, dice, no es una asignación preasignada, a lo cual Patricio Peña replica cómo. A pesar de la denominación del programa Pulso Político, yo no voy a entrar en el análisis político porque no me corresponde, definitivamente. El financiamiento del incremento del bono definitivamente es un tema que preocupa en la medida en que se pudiera estar sentando un precedente que alarma al conjunto de la actividad empresarial en el Ecuador, indistintamente del área de actividad económica en donde esa actividad empresarial esté desenvolviendo sus actividades. Porque si el día de hoy se sugiere desde la función ejecutiva y se plantea a la función legislativa que se analice una propuesta para gravar de una manera específica, ad hoc, singular, diferente a un sector de la economía respecto de los otros sectores de la economía, la preocupación entonces, insisto, está dada en el sentido de que queda en la retina de la gente, en la conciencia de los empresarios, ¿en qué momento me toca a mí? ¿En qué momento a mi sector de actividad económica también le van a invitar a que acuda al financiamiento de algún propósito, de alguna estrategia gubernamental para satisfacer las necesidades de la población? Yo creo que es responsabilidad de todos los ecuatorianos contribuir para la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, ojalá de todos, pero yo siento que los ecuatorianos en buena lid estamos contribuyendo con nuestro esfuerzo impositivo y con nuestro esfuerzo tributario. Patricio Peña, cuando habla y dice que esto estaría orientado solo a un sector de la economía y que esto podría generar un mal mensaje y que es obligación de todos contribuir a este tema, significaría que ustedes como representantes del sector financiero estarían proponiendo es que este financiamiento que se está haciendo, que se está proponiendo que sea con cargo a las utilidades del sistema financiero, específicamente la banca, sea repartido entre todos los ecuatorianos. ¿Esa es la propuesta? La ley tributaria se caracteriza por un principio que es universal, y es que tiene que ser general. La falta de generalidad en la aplicación de la ley tributaria o en el contenido de la ley tributaria irrumpe en un escenario, en un momento determinado, y en este caso yo soy particularmente partidario de que si hay que financiar
el incremento de un bono, sinceremos las cosas y modifiquemos en términos generales la estructura tributaria del país. Respondida a mi inquietud, voy donde Paco Velasco para que pueda tener derecho a la réplica y su exposición también. A ver, vean, oyentes, amigos y amigas, televidentes. A ver, cuando los banqueros se beneficiaban de una ventaja, una exención que no tenían otros sectores, ahí sí no hablaban de discriminación. Por ejemplo, los servicios financieros pagan tarifa cero, pero cualquier hijo de vecino que va a hacer cualquier facturita, cualquier servicio, paga tarifa 12. ¿Por qué los banqueros, servicios financieros, pagan cero? Cero también pagan, recordémoslo, si uno va a comprar leche, pan, azúcar, los artículos de primera necesidad. Sí hay diferenciaciones. Eso no es cierto de que todos los tributos son iguales para todos. No es así, pues un Estado inteligente dice, ¿cómo voy a cobrar el 12% a los artículos de primera necesidad, a la electricidad, al agua potable? No se cobra. Entonces, lo que está haciendo el gobierno no es gravar de modo diferente o con dedicación o discriminando, no, está haciendo que el mismo 23% de impuesto a la renta que pagan todas las sociedades, también pagan los banqueros. Lo que está haciendo es que el mismo IVA 12 que pagan los servicios, muchísimos servicios, los de arquitectura, los de electricidad, los de albañería, los de carpintería, los de un montón, que paguen también los banqueros. Ahí lo que recién está haciéndose es igualando para que los banqueros tengan el mismo tratamiento, paguen completito el impuesto a la renta y paguen también el 12% o la tarifa de los servicios financieros. Gracias, Paco Velasco. Patricio Peña, derecho a la réplica, pero planteo también la siguiente inquietud. Está diciendo Paco Velasco, Patricio Peña, dice, aquí lo que se está estableciendo no es nada nuevo, sino simplemente es gravar un ingreso que se está obteniendo por concepto de un servicio financiero para equiparar y que el sistema financiero, la banca, tenga el mismo tratamiento que cualquier otra actividad profesional, económica, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el tema es, no se está incrementando una tasa tributaria, sino que se estaría eliminando ese incentivo que se dio cuando hubo la crisis económica mundial del 10% de disminución del impuesto a la renta en caso de que se capitalicen las utilidades. Es decir, antes de esta medida de tener ese menos 10% del impuesto a la renta, la banca venía operando y la banca ya era saludable. ¿Por qué ahora es preocupante? Con todo el respeto que yo le tengo a Paco Velasco y con todo el aprecio que le tengo desde hace muchos años, voy a tener que disentir en este punto porque necesariamente creo que hay que hacer una aclaración. No es que el IVA a los servicios financieros los va a pagar el banquero, los va a pagar el usuario, porque el prestador del servicio no es del sujeto pasivo del impuesto al valor agregado. El sujeto pasivo, el sujeto obligado al pago del impuesto al valor agregado es del beneficiario del bien o del servicio. Consecuentemente, decir que ahora los banqueros van a tener que pagar el 12% del IVA, al igual que cualquier otra actividad, es en realidad decir una cosa que no se apega a la realidad. Ese 12% de IVA a los servicios financieros va a tener que ser satisfecho necesariamente, porque así está construido el ordenamiento tributario en cuanto al impuesto al valor agregado, por el usuario del servicio financiero. Gracias, Patricio Peña. Paco Velasco. No, no es así. Yo también le tengo aprecio a Patricio Peña. También con el mismo respeto y consideración digo todo lo contrario. No se les va a subir a ustedes, televidentes, un solo centavo ninguno de los servicios financieros. Eso van a pagar los bancos. Si costaba 50 centavos sacar, por ejemplo, del cajero automático de otro banco, va a seguir costando los 50 centavos. Lo que pasa es que a ustedes el servicio va a costar 12% menos. Y ese 12% del IVA va a tener que pagar el banco. Los banqueros van a tener que abaratar en el 12% el servicio financiero para que cuando se les sube el 12% del IVA quede igualito. Ni un solo centavo, y de eso nosotros nos encargaremos si es que es necesario una transitoria en la ley que diga la superintendencia de bancos, la Junta Bancaria vigilará para que los banqueros no trasladen un solo centavo, no encarezcan un solo centavo ningún servicio financiero.
En este momento entonces hacemos una primera pausa y regresamos con más de Pulso Político y haciendo dos aclaraciones. La una, si bien este programa se llama Pulso Político, no pretende entrar en una política proselitista ni mucho menos, sino el análisis desde el punto de vista desde las políticas y estrategias públicas que deben estar orientadas casualmente a la lucha contra la pobreza. Y el otro tema, el derecho a la réplica, si así lo desea Patricio Peña, lo tendrá en el momento que volvamos. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que estamos con Paco Velasco, presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario, que está analizando, bueno, ya no analizando la comisión, ya pasó al pleno en el primer debate, pero quienes están liderando el análisis y el debate sobre la propuesta del mecanismo de financiamiento en cuanto al incremento del desarrollo humano, y Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito. Les recordamos también que este programa está siendo transmitido el domingo 11, pero está siendo grabado viernes 9 de noviembre. Bueno, Patricio Peña, derecho a la réplica, y pasamos ya a otros temas que tienen que ver con que si esto va a afectar el crecimiento del crédito o no. Patricio Peña. Creo que la discusión relacionada con el impacto del impuesto al valor agregado, quedó bastante clara. La inquietud que tiene el sector empresarial en general es que un impuesto como el que constituye el anticipo para el pago del impuesto a la renta, que al final del día deviene en impuesto único o impuesto definitivo, y que a este impuesto, en el caso del sector bancario y financiero, se lo incremente o se lo cuantifique en un equivalente al 3% de los ingresos gravables totales de estas instituciones, de alguna manera sí aparta el régimen general que se aplica para el resto de las actividades económicas, en cuyo caso el cálculo del impuesto anticipado o del anticipo del impuesto a la renta tiene unas lógicas generales. A eso vamos. Con esta propuesta de carácter legislativo se estaría situando a un sector específico, independientemente de que hoy día sea el sector bancario, se estaría situando a un sector específico en un ambiente completamente aislado de la generalidad que se aplica para el resto de las actividades económicas. Y lo propio sucedería con respecto a la imposibilidad, si es que se aplica la ley, si es que se aprueba la ley como está propuesta, de que las instituciones bancarias y financieras puedan reducir 10 puntos de su tasa impositiva en el evento en que efectúen reinversiones de sus utilidades, distanciándoles también en este capítulo de la generalidad del resto de las actividades económicas. Bueno, ya para terminar este tema, Paco Velasco, ¿algo de decir o voy al segundo reportaje y entramos ya al otro tema con relación a la propuesta? Ya entró pues al otro tema, Patricio, ya entró para decir que, vean, amigos y amigas televidentes, nosotros vamos a cuidar de que estas reformas tributarias, que significa reducir un poquito de las utilidades de la banca, yo he dicho lo de los tabacos, ¿cuánto se han embolsicado durante 5 años? A ver, no voy a usar esa palabra porque es grosera. ¿Cuánto ha ganado los bancos? ¿Ya? ¿Cuánto han ganado los últimos 5 años? 1.600 millones de dólares. Quitarles, decir, bajen eso, den para 122 millones, por Dios, 164 millones. Entonces, van a bajar un poco las utilidades, no se les va a quebrar, pero además, esa rebaja vamos a cuidar para que no trasladen un solo centavo a los usuarios, a los cuentacorrentistas, y tenemos herramientas jurídicas para controlar que no se traslade eso al cliente de los bancos. Ahora, una precisión, Paco Velasco, y de ahí tengo que ir a un reportaje para después venir con Patricio Peña. Sobre lo primero que mencioné que había dicho César Robalino, sin perjuicio de que el asambleísta ya argumentó lo suyo, dice César Robalino, dice los beneficios serán para este año 2012 de unos 300 millones, es decir, las utilidades se refiere de dólares este año, lo que supone una rentabilidad del 12% sobre patrimonio, explicó Robalino, que es el director ejecutivo de la Asociación de Bancos, César Robalino. No obstante, según sus cálculos, esa rentabilidad se reducirá a un 5% el próximo año con la aplicación de los nuevos impuestos, es decir, si sale aprobada esta propuesta que está manejando en este momento la Asamblea Nacional, lo que sería similar a la inflación prevista, con lo que el lucro real sería nulo, es decir, una vez que baje al 5%, dice 5 menos 5, que es la tasa de inflación, queda nulo, eso dice César Robalino, lo cual se contrapone a lo que dice, vamos a rebajarle una partecita a las utilidades. ¿Qué respuesta le daría entonces a este argumento de la banca?
que esos son números que parten de supuestos absolutamente deprimidos, negativos, con unas expectativas pésimas. Son 383 millones. Esta mañana estuvimos con la Asociación de Bancos. Ellos dicen 383 millones de dólares los que van a ganar en el año 2012. Entonces, lo que uno puede pensar es que, dependiendo de dónde se mire, ese decremento, digamos, no van a crecer tanto sus ganancias como han crecido hasta ahora, no significa de ninguna manera poner en riesgo ninguno de los parámetros de la banca: solvencia, liquidez, la tasa de morosidad, el retorno sobre activos, retorno sobre patrimonio, los pilares sobre los que se asienta la solidez, la seguridad, la solvencia de la banca, estarán incólumes, ganarán un poco menos. Eso no significa impactos que ponga de ninguna manera, ni de lejos, el sistema financiero. Ok, gracias Paco Velasco. Vamos al segundo reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Regresamos con la réplica de Patricio Peña y ya con la incidencia que va a tener en el crecimiento, en la incidencia en el crédito a nivel del país. Veamos. Con la propuesta de incrementar el bono de desarrollo humano a $50, se generan varias reacciones entre la ciudadanía. Eso es algo muy bueno, ¿no? Pero siempre y cuando que se vea muy bien, porque a veces el bono coge en mujeres que sí tienen. Es una muy buena acción que están haciendo, pero dijera en definitiva de que se ha dado a las personas que en verdaderamente necesitan. Pues el grupo humano al que va dirigido este dinero es a mujeres cabeza de familia, adultos mayores y personas con discapacidad. En total, más de 1,5 millones de personas que permanecen en la línea de pobreza lo recibirían. Frente a ello, los sectores académicos afirman que es una medida necesaria para el país. El gobierno se tardó más de 5 años en comprender que la banca tenía enormes utilidades, que la banca también acusaba enormes deficiencias y que en este momento hay un severo proceso de concentración bancaria, al extremo que apenas 3 bancos controlan cerca de 2/3 de la cartera de créditos nacional. La forma de obtener más recursos es justamente haciendo una tributación neutra, que tenga una generalidad para todas las actividades económicas, que sea progresiva en la medida que uno tiene más dinero y que adicionalmente evite que la evasión tributaria. Pero por otra parte, la falta de regulaciones generaría un impacto directo a los usuarios del sistema financiero. Lo más probable es que la banca transfiera los costos de estas decisiones políticas a los usuarios del sistema financiero. Es lo más probable, es probablemente lo que pueda pasar. Y esto se lo debe al hecho de que en economía hay un problema muy serio, y es que todavía no se sabe cómo hacer para que los empresarios asuman directamente los costos que genera su propia actividad al conjunto de la sociedad. Este es un fenómeno económico que se llama internalización de las externalidades. Hasta el día de hoy eso no está resuelto en la teoría económica. Explicando que podría derivar en posibles efectos negativos en la entrega de crédito y en la inversión. Estas decisiones tienen consecuencias macroeconómicas importantes. ¿Cuáles? Lo primero es la decisión de arbitraje que va a hacer la banca con respecto al crédito, es decir, la banca va a designar el crédito donde más rentable sea, en este caso podría ser al consumo, ¿no? Y esto va a significar que el Ecuador siga con la dinámica del consumo y que la inversión donde más se necesitan recursos y sobre todo inversión en riesgo no exista y no tenga fuentes de financiamiento. Afecta económicamente no en el volumen que uno piensa al propio banquero, al dueño del banco, al que maneja el banco. Afecta a la mente, a la psicosis de los inversionistas a nivel nacional, porque creen que ese puede ser un mal ejemplo que puede seguirse con las demás actividades. Con lo que sería necesario, dicen, aplicar otro tipo de medidas. Planificar o hacer políticas públicas para 2 sistemas totalmente diferenciados. Políticas públicas de equidad y políticas públicas de regulación al sistema financiero, pero no mezclar las dos. Es decir, tener políticas públicas diferenciadas y de largo plazo. Hay una parte importante que no se da cuenta el gobierno, que no es solamente cuestión de elecciones, es cuestión de futuro del país y es cuestión de que el gobierno va a necesitar de mayores recursos y especialmente de los empresarios para efectos de mantener el crecimiento que ha tenido en los años anteriores. Se trata de un tema que ha tocado los intereses de sectores con economías irónicamente opuestas, pero que además tiene que ver con el buen manejo de recursos a largo plazo, pues hay que recordar que parte de lograr la equidad socioeconómica del país es mantener un sistema financiero saludable. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.
Gracias, Carlos Andrés, y gracias también a los ciudadanos Nicolás Tituaña, Lourdes Rojano, como a los analistas económicos Pablo Dávalos y Jorge Rodríguez. Bueno, has dicho varias cosas que vale la pena analizar, pero comienzo con más argumentación de la banca para que podamos debatir este tema, en el sentido de que la banca afirma que el proyecto de ley viola la Constitución y tendrá efectos perjudiciales sobre la economía, ya que restringirá el crecimiento del patrimonio que la banca usa para respaldar sus préstamos. Con la aprobación de la ley, el crédito se va obviamente a estancar, dijo a la prensa Marco López, un analista económico. Patricio Peña, Paco Velasco. La única manera que tiene el sistema financiero para crecer es contra su propio patrimonio, dada la relación que existe desde las recomendaciones de Basilea que aplican prácticamente todos los países del mundo respecto del funcionamiento del sistema bancario y financiero. ¿Qué quiere decir esto? En el Ecuador la regla consiste en que por cada $100 que yo pueda tener en el activo, yo necesito tener $9, es decir, el 9% en el patrimonio. Si no crece mi patrimonio, no puede crecer mi activo, porque estaría rompiendo esa regla y estaría corriendo severos riesgos la institución que rompa esa regla, lo cual ya ocurrió, recordemos, con ocasión de la crisis de los años 98-99. Justamente los bancos que tuvieron que cerrar sus puertas fue por ocasión que bajaron de esta línea de flotación sus niveles de patrimonio técnico comparados o ponderados contra los activos de riesgo eran inferiores en el 9%. Consecuentemente, el único arbitrio que tiene el sistema bancario para crecer en el activo, es decir, para crecer en la línea de otorgamiento de crédito en beneficio fundamentalmente de la producción, es mediante el crecimiento del patrimonio. Si hay una disposición que puede ser muy bien intencionada, yo creo que eso nadie lo discute, que de alguna manera está irrumpiendo en la posibilidad de ese crecimiento patrimonial, lo que se está logrando al final del día es que el crecimiento del lado de los activos, llámese otorgamiento y asignación de crédito, y en el caso que nos ocupa, hacia el financiamiento de las actividades de la producción, pudiera verse afectado. Gracias, Patricio Peña. Y bueno, el derecho a la réplica, Paco Velasco y su argumentación, y también otro insumo más. En el 2011 el sector tuvo beneficios, dice la misma banca, netos de $395 millones, los cuales un 28% se repartieron en dividendo, es decir, en efectivo, a los accionistas, y el 72% agrandó el patrimonio de las entidades. Esto a propósito de lo que está argumentando Patricio Peña, que dice que por cada $100 de activos, por decir algo, el 9% debe estar respaldado por el patrimonio, y que al eliminar este 10% de disminución que tenía la banca del impuesto a la renta, estaría desacelerando el crecimiento patrimonial y por tanto también desacelerando el crédito. ¿Qué dice Paco Velasco? Yo primero quiero, con todo respeto y consideración en este canal que es de Incautado por Estado, reclamar por el reportaje, que está dirigido, que no está bien hecho, que no tiene, digamos, dos puntos de vista contrapuestos. Los dos analistas, Dávalos y Rodríguez, están de acuerdo en criticar el proyecto. Y ambos están de acuerdo en que, y eso me extraña del reportaje, que no haya una contraposición, que haya un análisis económico que defienda el proyecto del gobierno, número uno. Número dos. Respetamos su opinión. El crecimiento del patrimonio es un crecimiento que ha venido siendo fácil para los banqueros, con reinversión de utilidades. Cualquier empresario hijo de vecino, para que crezca su patrimonio, para recapitalizar la industria, tendría que endeudarse. Y para endeudarse tendría que presentar garantías por el 140% de ese préstamo que está pidiendo. Cualquier hijo de vecino tendría que poner, o sea, capital fresco. ¿Qué capital fresco han puesto los banqueros desde el año 2000? Cero, o muy poco. Número uno. Número dos, ¿por qué no han utilizado los otros mecanismos de recapitalización? Patricio, usted es de la Bolsa de Valores. El 1% de las acciones de los bancos ha sido puesto, ha sido abierto a las operaciones bursátiles para poder recapitalizar. ¿Por qué no han utilizado otros mecanismos que permitan que ese banco incremente su patrimonio y no solo la reinversión de utilidades? De manera que lo que este proyecto va a empujar a los bancos es a ser más eficientes. Les va a impulsar a que ya no dependan tanto del negocio, del costo de los servicios financieros, sino de la colocación del crédito, que para eso es el banco, para colocar créditos. De manera que, ¿dónde está
la manera con la cual los banqueros también van a contribuir a la recapitalización, al fortalecimiento patrimonial, que no sea a través de la reinversión de las utilidades. Gracias, Paco Velasco. Patricio Peña. El Ecuador tiene aproximadamente 20.000 accionistas minoritarios en el sistema bancario del país. Aproximadamente. Aproximadamente. Y solamente durante lo que va del año 2012 se han realizado transacciones a través del mercado bursátil respecto de 40 millones de acciones. No estoy refiriéndome al valor, sino al número de acciones que han sido transadas en lo que va del año, en el año 2012. Si esto lo vemos con el total del patrimonio del sistema bancario del país, claro que va a resultar una cifra corta, va a resultar una cifra que para muchos barrios inclusive pudiera significar irrelevante. Pero no podemos olvidar que el deber de tutelaje del Estado, de las autoridades, de los reguladores, tiene que estar orientado precisamente hacia el minoritario, hacia el accionista minoritario. Todas las tesis, teorías, principios de buen gobierno corporativo que se vienen promulgando durante los últimos años con tanto énfasis, justamente apunta a la protección del accionista minoritario, porque ese es el que en un momento determinado en la balanza se ve en el lado de la desprotección, precisamente por su carácter de minoritario. Y el inversionista que concurre a través del mercado bursátil es, por definición, en circunstancias normales, un inversionista minoritario, porque no es un inversionista que está acudiendo al mercado de valores en busca de tomar el control de entidades en donde está invirtiendo. Va por otros propósitos, va en busca de ciertos niveles de seguridad de sus inversiones, ciertos niveles de rentabilidad de sus inversiones. Gracias, Patricio Peña. Paco Velasco. 20.000 accionistas, pero el grueso de la propiedad de los bancos está en poder de 39 familias, pues. El 97% del paquete accionario está en poder de los 4 o 5 dueños, además de los grandes bancos que tiene este país. Entonces, no es cierto que ellos, como en algunos bancos españoles ha ocurrido, por ejemplo, que en verdad se ha socializado la propiedad de los bancos y el conjunto de los accionistas, por ejemplo, decide el sueldo de los administradores. Aquí, los mismos dueños que son propietarios del mayoritario capital, 97%, son los que se deciden los sueldos. Eso no es un juego limpio, ¿ah? Eso no es favorecer a lo que está diciendo Patricio, precisamente una socialización de la propiedad de los bancos. Ahora, sobre ese punto voy a preguntar, pero primero quiero ir a un directo del superintendente de bancos, doctor Pedro Solís, porque algunos han insinuado que podría estar en riesgo la salud de la banca. Veamos lo que dice la autoridad de control. Hemos trabajado conjuntamente con las autoridades de gobierno en lo que es materia de política económica para medir los impactos del proyecto de ley que ha presentado el señor presidente de la República. Como superintendente de bancos y seguros y como presidente de la Junta Bancaria, puedo decirle a la ciudadanía que los impactos que trae esta ley y que han sido debidamente ponderados y medidos en ningún momento afectan los indicadores sobre los márgenes que establece la ley y los márgenes de regulación prudencial que tiene la Superintendencia de Bancos y Seguros. Ahí están las declaraciones de Pedro Solís. Patricio Peña, su derecho a la réplica, lo que dice Paco Velasco, los comentarios, lo que dice el señor superintendente de banco, que es la autoridad máxima de control del sistema financiero nacional. Pero Paco Velasco dijo algo interesante y se mencionó el tema de los sueldos de los administradores. Pero cuando se nos dio a conocer las cifras, la verdad que sí llamó la atención, ¿no? $70.000 mensuales multiplicados por 12 es demasiado plata. Por ahí no se estaría también mandando mal los mensajes de parte de algunos sectores de la banca donde se estarían a lo mejor llevando las utilidades vía sueldos. Yo considero que cada grupo económico, cada grupo empresarial, cada actividad económica debería ser soberana en la toma de decisiones respecto de la estructura de su remuneración. Solo una precisión, debería ser soberana. Solo una precisión, Patricio, para que complemente. Sí, soberana sí, pero la estructura de costos no debe guardar racionalidad con la operación. De acuerdo, pero eso yo creo que ya tiene relación con los buenos estándares de gestión, con la prudencia en la gestión, etcétera. Pero sí es importante destacar lo siguiente, porque no creo que debamos confundir este debate, que me parece importante en sustancia, respecto del volumen de las remuneraciones de los administradores, un tema que debería ser controlado por sus directorios, por las asambleas. Hay otros arbitrios para estos controles, con el tema tributario. ¿Por qué?
porque se dice que las utilidades de los bancos se ha estado de alguna manera evacuando o distrayendo a través de el pago de altas remuneraciones o de altos niveles de remuneraciones. Pero no olvidemos que la tasa impositiva para las organizaciones empresariales este año es del 23%. El próximo año será el 22%, por la definición del Código de la Producción. En cambio que para los individuos, para una persona que gana $70,000 mensuales, la tasa impositiva es del 35%, pues. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del interés fiscal, al interés fiscal más le convendría que los administradores de las instituciones empresariales ganen altas remuneraciones porque va a percibir mayores recursos por la vía del impuesto a la renta, porque la tarifa del impuesto a la renta de los individuos es mucho más alta que la tarifa de impuesto a la renta de las corporaciones. Este bloque con Paco Velasco. A ver, ahora sí ya está periodísticamente equilibrado. Ahora está debate. No, está solo una aclaración, con la presencia del superintendente de bancos, ahora sí, entonces no Paco Velasco, no hay que comerse el sándwich antes del recreo. Primer consejo. Segundo consejo, el hecho que seamos un canal incautado no nos quita el derecho a ver varias opiniones. Usted se adelantó. No. Y quiero que lo reconozca. Lo que faltó es esa opinión del superintendente en el reportaje. Después ya puesto, cuando yo protesté, bajo protestas que se pusieron. No. Qué bueno. Pero yo felicito. De todas maneras, lo que muestra... Aquí está la pauta. Qué bueno. Lo que muestra es que era indispensable la voz del súper para decir un ratito a los dos caballeros anteriores, un ratito, los impactos, yo me sigo manteniendo, ese reportaje le carece... Pero tiene que contextualizarlo con toda la nota. El reportaje carece vamos al tema. El superintendente, que como bien lo ha dicho aquí Carlos Rabascal, es la máxima autoridad de control de este país, es decir, es el que controla mes a mes, día a día, las cifras de la banca, los índices de rentabilidad, de solvencia, de liquidez de corto plazo, la morosidad, en fin, etcétera. Esa autoridad, la máxima de control de este país, dice, no va a haber impactos, no va a haber una afectación en el sistema financiero nacional. Eso es fundamental. Y la segunda cosa, que ya se había dicho antes, atención, la banca en este país es un servicio de orden público. La banca trabaja con 1 de su propio patrimonio y con 9 de la plata nuestra. Tenemos el legítimo derecho, la sociedad, de saber cuánto ganan los banqueros. Como sociedad tenemos el legítimo derecho de ponerles un techo, un tope, porque es una actividad de orden público, porque trabajan con nuestra plata. Gracias, Paco Velasco. Vamos a un corte y regresamos con las argumentaciones de Patricio Peña, Paco Velasco y las conclusiones. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recordamos que estamos en el debate entre Paco Velasco, asambleísta, presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario, y Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores, de Quito, casi todo digo, es producto de la Bolsa de Valores de Quito, en relación a la incidencia que tiene el mecanismo de financiamiento en cuanto al incremento del bono de desarrollo humano en el sistema financiero y en la economía nacional. Patricio Peña, el otro tema que tiene que ver con la propuesta tiene que ver con el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Su tiempo. Se propone elevar para el sistema bancario y financiero del país al 3% de los ingresos gravables totales, lo cual implica que los márgenes sean realmente importantes en el sistema bancario, que no lo han sido en esa magnitud, no digo que no hayan sido interesantes, pero no han sido en esa magnitud, para que ese 3% de impuesto anticipado pueda devengarse con la liquidación y cálculo del impuesto a la renta. Con la liquidación final. Claro, con la liquidación final. ¿En qué va a devenir esto? En que efectivamente se va a producir una suerte de extracción de recursos en una cantidad superior, porque el cálculo del impuesto a la renta, en muchos casos, va a significar una cantidad significativamente menor a ese 3% que debió haber sido pagado ya como impuesto anticipado. Sin consentir ni allanarme al criterio de la propuesta, al menos aquí debería introducirse una variable en el sentido de que se permita que si efectivamente ese impuesto anticipado deviene en una cantidad superior a la que resulta del cálculo del impuesto a la renta,
pueda ser utilizado como crédito tributario para el pago de impuesto a la renta de ejercicios futuros, e inclusive debería analizarse la posibilidad de que pudiera ser devuelto ese excedente al contribuyente. Gracias, Patricio Peña. Paco Velasco, aquí hay una propuesta de Patricio Peña. El Servicio de Rentas Internas ha afirmado que hay bancos, enormes bancos, que pagan menos del 1% del anticipo. Eso es tremendo. Pero también ha dicho el Servicio de Rentas Internas que hay bancos que pagan más del 3% del anticipo. De manera que va a haber bancos, aquellos que pagan más del 3%, que van a verse más bien, que no va a pasarles nada. Pero aquellos que estén pagando menos del 1% van a tener que reajustarse con base en este criterio. Con un añadido importante, el artículo dice, y podrá ser reducido en casos debidamente justificados por razones de índole económica y social mediante decreto ejecutivo hasta el 1% de los ingresos gravables. En forma general o por segmentos, previo informe del Ministerio encargado. De manera que el presidente de la República, con los informes del Ministerio de Coordinación Política, verá, como es del ejercicio siguiente, dirá, ¿qué pasó con el año anterior con ese banco? ¿Cómo se comportó? ¿Cuál fue su rentabilidad? ¿Qué ocurrió con su utilidad? Y podrá perfectamente bajar del 3 al 1% de acuerdo a los resultados del ejercicio económico anterior. Es decir, esta medida entonces estaría orientada y encaminada como una especie de corrector en caso que algunos bancos, digamos, que supuestamente hagan ciertas trampitas en el tema del impuesto a la renta, Patricio Peña, de acuerdo al criterio de Paco Velasco y de acuerdo a la disposición que acaba de leer. No lo veo así, yo lo veo como una disgresión del sistema general impositivo en lo que se refiere al cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Todas las actividades económicas tienen ya una fórmula de cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Y esta norma lo que hace es introducir un elemento que se distrae por completo de esa norma general y crea una figura específica, singular, ad hoc, para el sistema bancario y financiero. Mi preocupación, insisto, y voy al punto de partida de esta interesantísima charla y debate, es que esto se convierte en un precedente. Y eso es lo que queda en la preocupación y en la mente del común denominador de los empresarios en el Ecuador. Un precedente de esta naturaleza podría significar que mañana, ante la necesidad de financiar otro programa de desarrollo social, tenga más o menos la misma tónica y se aplique una medida equivalente a algún otro sector de la economía. Me quedan 4 minutos, Paco Velasco, su turno. Y pasamos al otro tema, activos del exterior. Pero desde luego que en conjunto este gobierno tiene que tocar a los sectores de mayor poder, ingreso económico para redistribuir la riqueza. No es así solo la banca. La renegociación de los contratos petroleros con las transnacionales y compañías nacionales le significó al país 800 millones de dólares de ganancia. Desde luego, el haber, en la ley antimonopolio, por ejemplo, haber eliminado el costo de las tarjetas de fidelización que tienen unas cadenas de comercialización, costaba $45 por 550,000 clientes. 22 millones de dólares. Se dijo de la noche a la mañana, cero, señores, no tienen que cobrar nada. Desde luego que un Estado, una sociedad que se precie de ir construyendo equidad, tiene que ir diciendo que esas riquezas acumuladas y concentradas en pocas manos se redistribuyan en el conjunto de la población. Son todas, ahí no es solo la banca. El conjunto de los grupos económicos tienen que contribuir para menorar la brecha, para reducir esa brecha. Gracias, Paco Velasco. Bueno, pasemos entonces, sin perjuicio que pueda replicar Patricio Peña y también Paco Velasco, pasemos entonces a los activos en el exterior. Sí, yo no digo que no a lo que sugiere Paco Velasco, Minuto 20, pero en términos generales, no en términos singulares. Bien, el otro impacto es la determinación de un impuesto que equivale a 3 veces más el monto del impuesto que ha venido estando vigente respecto a la tenencia de activos en el exterior, en definitiva. Hay muchas razones por las cuales un grupo empresarial cualquiera, inclusive un grupo empresarial del sector bancario y financiero, necesita de la manutención de activos en el exterior para soportar líneas de crédito, como colaterales de operaciones de crédito, como recursos de liquidez para pagos necesarios y legítimos, además en el exterior. En fin, pueden ser muchísimas las situaciones que se presentan para justificar la tenencia de activos en el exterior. Incrementar en 3 veces el costo impositivo de la tenencia de esos activos en el exterior parece que es una situación que va a lesionar, en definitiva, y va a encarecer las actividades productivas en general. Gracias, Patricio Peña. Paco Velasco. A ver, para el comercio exterior
2.700 millones de dólares afuera tienen los bancos, por favor. ¿Se puede cuantificar cuáles son el monto de los avales indispensables para la colateralización de los trámites necesarios para el comercio exterior? ¿Se puede cuantificar? ¿El monto de las importaciones? Desde luego, digamos, se puede hacer. Pero eso se puede hacer con el Banco Central también. Si el Estado también les puede echar una mano en la perspectiva de ponerla a la disposición de los importadores, precisamente lo que tiene el Estado. Eso puede hacer el propio Estado a través del Banco Central. Pero 2.700 millones de dólares es un monto casi el del propio patrimonio de los bancos, por favor. Lo que está diciendo el gobierno ecuatoriano, traigan, si traen, no pagan ese impuesto. De hecho, está calculado, está previsto que con este impuesto van a tener que repatriar capitales, van a tener que, estos activos que tienen exterior, van a tener que regresarlos al país. Y no hemos hablado de los paraísos fiscales. Si alguien quiere tener 1 millón en los paraísos fiscales, digamos, paga más. Pero desde luego, va a tener que pagar. Gracias, Paco Velasco, Patricio Peña. Y me quedo con una pregunta para los dos. No creo que haya que hacer el cálculo o la comparación del monto de activos en el exterior versus del patrimonio de los bancos. Creo que lo pertinente es hacer el cálculo de ese monto de activos versus el volumen de importaciones que tiene el Ecuador. Eso implicaría que más o menos el monto de esos activos en el exterior equivale al 15% del volumen de las importaciones que tiene el país. Y por otro lado, yo no creo que el Banco Central tenga la capacidad para abrir líneas de cartas de crédito en beneficio del sector productivo del país. Las tareas del Banco Central están en otra dirección. Si es que pudiera introducirse una variable en ese sentido, otro sería el cantar. Pero el día de hoy son los activos de los bancos privados en el exterior los que están apalancando el comercio exterior. Gracias, Patricio Peña. Paco Velasco y terminamos. A ver, los bancos pudieran tener esa liquidez que están diciendo que necesitan para meter afuera, lo pudieran tener aquí, en el país, en el propio Banco Central, si tuvieran que tener ese dinero a corto plazo listo para satisfacer las demandas de los clientes en el momento que quisieran tener ese dinero. Es decir, el Estado está ofreciendo salidas para que este impacto no tenga la dramaticidad. Los bancos han ido y los banqueros llorando, con pañuelo en manos, la cara hinchada de llorar como los Simpson. No es así, no es tanto, no es así, no hay ese impacto y ese llanto que algunos... Gracias Paco Velasco, gracias Patricio Peña. Mucho gusto, bueno, Carlos. De hecho va a tener cierta incidencia el sistema financiero en la economía, pero las empresas tienen que adaptarse también a las realidades de un país. Y de pronto, y me apalanco en lo que he dicho por uno de los analistas, que creo que era Pablo Dávalos, 3 bancos dicen concentran la mayoría de la cartera. De pronto esto no podría originar ciertas fusiones entre bancos pequeños y medianos, y por cierto, manejar mejor la estructura de costo de esa manera, y por otro lado, va a haber diferenciaciones entre bancos pequeños, medianos y grandes en términos de esta propuesta o proyecto de ley. Les pregunto a los dos y terminamos rapidito, ¿sí o no? Paco Velasco y Patricio. A mí no me gustan las respuestas cerradas, mi querido Carlos, no me gusta. Pero en cualquier caso, no va a romper la estructura no homogénea que tiene. Gracias. Patricio Peña. No sé, porque como no soy el inspirador de la ley, ni soy legislador, no sé si es que cabe la posibilidad de establecer diferenciaciones. Ustedes sacan las conclusiones, amigos televidentes, nosotros le damos los insumos. Un fuerte abrazo, los espero el próximo domingo. Monetaria para el bono de desarrollo humano, pensión para adultos mayores y pensión para personas con discapacidad de $35. Entonces, reciben el bono madres que están en los quintiles 1 y 2, personas en condiciones de discapacidad y adultos mayores. Eso en cuanto a quienes reciben el bono. Pero veamos también otras estadísticas. Tenemos que el total de personas que reciben el bono es de 1.899.531, de acuerdo a datos que nos los da el Ministerio de Inclusión Económica y Social. De este 1.899.000, personas con discapacidad son 115.270, adultos mayores 581.283 y madres 1.202.978.
en números consolidados. Ahora bien, veamos ahora cómo ha ido evolucionando la inversión del bono de desarrollo humano desde el 2007. En el 2007, el bono tenía o requería una inversión de 285 millones. En el 2008, de 329 millones. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este domingo 11 de noviembre del 2012. El día de hoy vamos a tener un debate entre el presidente de la Comisión de lo Económico y Tributario de la Asamblea Nacional, el asambleísta Paco Velasco, y Patricio Peña, presidente de la Bolsa de Valores de Quito, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, con quien vamos a tratar y debatir, mejor dicho, ellos van a debatir, yo voy a actuar de moderador, sobre el incremento del bono de desarrollo humano, su impacto social, por cierto, porque no podemos desconocer eso, o sea, no podemos hacer abstracción del objetivo del bono y el mecanismo de financiamiento. Recordemos que a raíz de la propuesta y a raíz de la propuesta del mecanismo de financiamiento se ha generado cierta polémica en el país. Algunos dicen se está poniendo en riesgo el sistema financiero nacional, los otros dicen es momento de socializar también las ganancias de la banca. Para tratar entonces este tema vamos a conocer el perfil de nuestros dos invitados. Patricio Peña, ex subsecretario de Rentas del Ministerio de Finanzas. Años y las personas con discapacidad empezaron a cobrar $6. Para el 27 de diciembre del año 2000, habiéndose incrementado los precios del gas, gasolina, energía eléctrica, así como nuevas tarifas en el servicio telefónico, el bono solidario, como se lo llamó también, subió $1 más. En el 2003, Lucio Gutiérrez, como presidente de la Nación, fijó el valor del bono de desarrollo en $15 para las familias de Quintil 1 y $11.50 para el Quintil 2. El bono de desarrollo creado en 1998 por el gobierno del presidente Maguad se ha venido incrementando en varias ocasiones de los últimos 14 años. En el año 2007, el presidente constitucional de la República del Ecuador, Rafael Correa, incrementó el bono de desarrollo humano de $15 a $30. Posteriormente adoptaría una medida similar, por lo que el bono subió a $35. En este gobierno es donde este subsidio tomó un direccionamiento diferente, siendo solo uno de los servicios de protección social que impulsa el gobierno nacional a través del MIES, ya que la cobertura se extiende también con pensiones para adultos mayores, pensiones para personas con discapacidad, bono de emergencia, cobertura de protección familiar, crédito de desarrollo humano, proyecto socioahorro y la red de protección solidaria. Hay madres que no tienen esposo, tienen bastantes niños, no tienen la comodidad y con eso se ayudan un poco. Hoy existe un nuevo proyecto de ley para incrementar de $35 a $50 el valor del bono de desarrollo humano. La forma de financiarlo sería con la eliminación del beneficio de la reducción del 10% al impuesto a la renta para los bancos, una reforma a la fórmula de cálculo del anticipo de los bancos y de las sociedades financieras que sería al 3% de sus ingresos grabados y la aplicación del 12% del impuesto al valor agregado IVA para los servicios financieros de las entidades bancarias. No existe ningún tipo de perjuicio con esta medida, no es que van a perder, no es que van a ponerse en estado de liquidez. Por otra parte, la oposición al régimen dice estar de acuerdo con que el bono de desarrollo humano tenga un incremento, pero no debe, según ellos, salir de las utilidades de la banca. El bono es importante y es necesario. El problema es cómo se lo está financiando. La Asamblea Nacional realizó el jueves pasado un primer debate de la ley de redistribución del gasto social. Ningún sector político expresó su oposición. Sin embargo, entre la bancada oficialista se argumentó, entre otras cosas, que la entrega del bono de desarrollo humano no motiva a las personas para que no trabajen, ya que $50 no alcanza para vivir. Por el lado de la oposición, se manifestó que para el primer debate no existió un análisis real de esta reforma tributaria y que podría estar mal enfocado este beneficio al no reducir de manera significativa la pobreza. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero. Bueno, pero no podemos iniciar este debate si no contextualizamos el tema. Es decir, no podemos discutir y debatir tan solo el mecanismo de financiamiento, sino tenemos que partir de algo. Tenemos que partir del bono per se, su objetivo, para qué es el bono. Y para eso voy a recurrir a cierta información que quiero compartir con ustedes. El decreto ejecutivo número 1838 del 20 de julio del 2009, en su artículo 2, estipula establecer el valor mensual de la transferencia. Ex director del Consejo Nacional de Modernización del Estado.
presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Quito. Francisco Velasco, asambleísta Movimiento País, radiodifusor quiteño, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Solo una aclaración, Paco Velasco, ex radiodifusor, hoy está 100% dedicado a la Asamblea Nacional. Esta aclaración porque en un programa pasado donde participó Paco Velasco, cometimos también, salió esa presentación y él me hizo la observación en aquel entonces. Así que cumplo con la aclaración de nuevamente Paco Velasco. Bueno, ahora para introducir el tema, señores, los invito a ver el reportaje que nos ha preparado. El primer reportaje que tenemos preparado, ¿quién me lo preparó, Gustavo? Javier Rosero. Los orígenes del bono de desarrollo humano se remontan al gobierno del expresidente de la República, Yamil Maguad. En aquel entonces se lo bautizó como bono de la pobreza y consistía en entregar 100.000 sucres a madres de escasos recursos económicos y 50.000 adultos mayores de iguales características. Este bono de la pobreza, como lo llamaron, fue creado para compensar la eliminación de los subsidios en el gas y electricidad. Después de derrocado Maguad, el presidente Gustavo Noboa fijó en $10.50 el bono para las madres, un alza que representaba $4.50, pues con la dolarización, los 150.000 sucres se habían transformado en $6. Quienes tenían más de 65 años